Vamos a presentar el análisis del capítulo número 1 del libro Cultura de la Conectividad de la autora José Van Dyck. Y el capítulo 1 se titula La producción de la socialidad en el marco de una cultura de la conectividad. La primera parte vamos a hablar sobre la autora. Bueno, la autora de este texto se llama Joana Francisca Teodora María, más conocida como José Van Dyck. Nació el 15 de noviembre de 1960 en Boxtel, Países Bajos, y es autora y profesora de los estudios comparativos de medios. Desde el 2010 ha sido miembro de The Royal Netherlands Academy of Arts and Science, y en el 2015 fue elegida como la presidenta de esta organización, siendo la primera mujer en ocupar este cargo. En 2016 fue nombrada por la revista Obsfeed como la mujer holandesa más influyente de este año. Es autora de libros como Memorias mediáticas de la era digital, Discursos discontinuos y el libro que estamos reseñando en este video, que es La cultura de la conectividad. En este capítulo la autora plantea que es necesario tener una mirada crítica ante el recorrido histórico de las diferentes plataformas, lo que a su vez nos permite identificar tensiones que las redes sociales han creado en el ecosistema global y los diferentes usuarios que se presentan en estas. Además explica cómo los medios globales y sus cambios culturales, económicos, técnicos y sociales han sido capaces de modificar sustancialmente las experiencias que viven las personas en la sociedad global diariamente y cómo también estos cambian nuestro comportamiento. La autora, para poder explicar todas las temáticas que abarca en este texto, maneja una herramienta muy útil que son diferentes autores. Ella nombra una infinidad de autores de diferentes índoles para poder explicar temáticas o aspectos que trata durante todo el libro. Una de las primeras autoras que maneja se llama Lisa Gilterman, y ella muy claramente y muy precisamente explica cómo las redes sociales no son un fenómeno completamente nuevo. Es solo una forma que ha obtenido la humanidad para realizar procesos que realizaba anteriormente y que le permitían y le han permitido evolucionar a través del tiempo. Habla de cómo las redes de conexión entre los seres humanos, incluyendo las redes de comunicación, permiten que la sociedad avance y hayan cambios significativos en la forma en que nos comportamos y cómo actuamos en la sociedad. Conectar la humanidad siempre ha sido fundamental para poder llevar a cabo todo lo que construimos a través de la historia. También la autora nombra autores como Castell y Magnovich, que nos permiten comprender la inmensidad de estos procesos comunicativos actuales. Las redes sociales tienen un impacto gigante en la forma en que la sociedad actúa ahora. Hay millones de usuarios y cada vez hay más comunidades, hay más temas de qué hablar, y es en números un hecho muy grande. Ha permitido la conectividad entre muchas personas en muchos aspectos y tiene un impacto mucho más grande que otros fenómenos culturales y comunicativos que han habido en la anterioridad. Los medios de comunicación y las redes sociales han permitido un cambio sustancial en la manera en que las personas actúan con otras personas y la importancia de las relaciones personales en la sociedad. Entonces, estos autores permiten ampliar la forma y el contexto que manejan los autores y nos permiten comprender un poco más los fenómenos que la autora narra en este texto. Bueno, yo voy a hacer un pequeño análisis acerca de la temporalidad y la espacialidad. La mayoría de los usuarios nunca se pregunta por qué el internet es tan rápido o de dónde viene el internet o cómo se maneja el internet, porque actualmente tenemos internet inalámbrico. La mayoría, yo antes pensaba que el internet se pasaba por ondas, así como la televisión, con las antenas parabólicas en un tiempo. Pero resulta que el internet se remonta a tiempos pasados, tal vez por esa misma razón es tan rápido. Se remonta al funcionamiento de los telégrafos en el siglo XIX. Eran básicamente cables submarinos de un tamaño enorme que interconectan al mundo, e inclusive desde el siglo XIX. Tal vez una persona de ese siglo no está como bastante sorprendida de que todo el mundo esté súper conectado, súper rápido. Entonces también el texto de Van Dyck se remonta a ese siglo porque fueron como las primeras formas de comunicación. No era una comunicación de un individuo a una gran masa de personas, y ahí hay otro paso, digamos, de la individualidad, de lo privado, hacerlo un poquito más público, y es algo que genera la cuarta revolución industrial y el inicio de la web.
Aparte de todo lo que ya dije acerca del telégrafo y del Internet, nos remontamos entonces a la creación de la World Wide Web, porque antes de la WWW, como todos la conocemos y como todos la hemos visto, la información era prácticamente algorítmica. Entonces pasamos de los algoritmos a la World Wide Web, es prácticamente un traductor al lenguaje que nosotros tenemos y a un lenguaje que permite imágenes, videos como YouTube, Google y gran variedad de cosas que le brindan, no sé, como la interactividad a estas plataformas. Y es gracias entonces a la World Wide Web que el Internet se vuelve masivo, porque antes era clandestino, una mano de números que nadie entiende cuándo se puede volver masivo. Era un lenguaje de ingenieros y tal vez con objetivos militares. Ya pasamos entonces del siglo XIX, donde el telégrafo permite el cableado y la idea como interconectar el mundo. Después está la creación de Internet, de la WWW, de la HTTP, y la traducción y la creación de las computadoras. Ahora nos remontamos al siglo XXI. Y es aquí donde el Internet comienza a crear plataformas y lo que está tratando la autora prácticamente en el libro. Y pues en esta medida hay muchísimos cambios de espacialidad. Las personas, primero, pasan de la comunicación offline a la comunicación online. De la comunicación en red, o por correo, o por teléfono, a la comunicación por plataformas, o sea, por redes sociales. De la idea de transparencia a la idea de publicidad y de vender la privacidad de las personas. Y pues entonces las disputas de la socialdemocracia con el neoliberalismo, de lo local a lo global, de la idea de plataformas y minisistemas en un ecosistema enorme, y del concepto que antes se tenía de público y de privado. El análisis teórico que propone la autora se divide en dos grandes momentos de Internet, la web 1.0 y la web 2.0. La web 1.0 empieza en 1991 con la World Wide Web. Se piensa que la World Wide Web es una plataforma utópica, más que todo para el apoyo entre usuarios, pero no tan automático como se da en las redes sociales. Entre las primeras plataformas que se crearon en línea, la mayoría contenían noticias, contenían correo electrónico y también contenían cierto tipo de grupos de apoyo offline, pero en realidad no era una comunicación tan instantánea y tan automática como la que tenemos hoy en día. Desde sus inicios se consideraba Internet, o se pretendía hacer de Internet, una plataforma sin ánimos de lucro. Es decir, un tipo de base de donaciones para que todos los usuarios pudieran contribuir a todas las plataformas para poder seguir creando contenidos. Acá es donde sale el término Wikinomics que propone la autora para explicar el fenómeno que ocurre en Wikipedia con las peticiones por parte de la empresa para que pudieran seguir creando contenido. En realidad esa idea comunista y un poco utópica se desvaneció bastante rápido porque las personas, las empresas y los macrosistemas de los que habla también la autora empezaron a ver el Internet como cierto tipo de negocio, y es ahí cuando empezamos a hablar de monetización, de publicidad, y de hecho con la aparición de las redes sociales como lo son Twitter o como lo es Google Plus en cierto sentido, esta idea capitalista se expande muchísimo más. Y aquí es donde la autora propone, en cierto sentido, un análisis no tanto tecnológico de lo que es el Internet, sino más bien un fenómeno social, cultural, político y económico, puesto que el Internet se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad. Las redes sociales han transformado la manera en la que vivimos nuestra vida. Una persona y la popularidad de una persona, la importancia de una persona en realidad, está medida por cuántos likes tiene, por cuántos seguidores tiene. Y una persona que no tiene seguidores o es una, por decirlo así, o simplemente no es nadie. Las personas hoy en día dependen de la tecnología hasta laboralmente. En el primer capítulo, la autora propone una historia de una familia moderna y de cómo la madre de esta familia utiliza las redes sociales para poder evolucionar de manera laboral. La señora se contacta por medio de Twitter, por medio de Facebook con sus clientes. Redes sociales como Facebook actualmente no solo permiten que me pueda contactar con mis seres queridos, sino también jugar Candy Crush, sino también dar a conocer mi marca
y hasta crear mi propio contenido. Y acá es donde la autora hace un análisis bastante minucioso porque en realidad está bastante preocupada en el hecho de que ya no es una plataforma tan utópica y tan comunista como solía serlo. Ya en realidad está muy enfocada en el dinero y las empresas como Facebook, como Google en realidad han hecho no cierto tipo de monopolio, sino como una manipulación ante las preferencias del usuario con sus datos personales para poder empezar a meterle publicidad. Entonces, entre los posts que vemos en Facebook generalmente hay ads, en YouTube también hay ads, y eso depende básicamente en las páginas a las que una persona le da me gusta o a los videos que estaba viendo antes. Y eso preocupa bastante al autor. Bueno, para finalizar, después de ver los conceptos, las referencias, el espacio, la historia, objetivos, pues creemos que es pertinente hacer la evaluación del texto. El texto posee diferentes aspectos que hacen que fuera una herramienta muy buena para el análisis de la comunicación en las redes sociales, pues muestra el recorrido histórico de las redes, de tal manera que podemos ver cómo han ido evolucionando y permite crear conexiones que antes no existían. Pues también analiza los diferentes aspectos que lo provocan, además de que muestra cómo la web 2.0 es la que conllevó a que todo esto se desarrollara, todas estas nuevas plataformas. Sin embargo, considero que como el texto fue escrito en el 2012, pues ya no permite comprender el fenómeno que son las redes sociales en la actualidad, como Facebook, YouTube, Twitter, han cambiado y se han mejorado, han incluido nuevas técnicas y se han ido transformando y evolucionando varias veces a lo largo de estos años. También han surgido nuevas redes como Instagram y Tumblr y se han perdido otras. Por ende, también considero que para los jóvenes esto es algo muy obvio, pues pertenece a la cotidianidad. Todo el tiempo estamos conviviendo con las redes sociales, las miramos casi todos los días, entonces el análisis que ella hace en ese momento considero que es muy obvio para nosotros. Y también a veces tiende a repetir muchas veces conceptos una y otra vez. Muchas gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale like. Comparte. Suscríbete. Pero no vamos a volver a actualizar.